Biografía del silencio, de Pablo Dox, capítulos del 27 al 39. 27. Tras mucho pensarlo, he concluido que lo que más me gusta de meditar es que resulta un espacio, un tiempo no dramático. A quien no medita le gusta, por lo general, vivir con emociones. A quien medita, en cambio, sin ellas. Al meditar se descubre que a la vida no hay que añadirle nada para que sea vida y, todavía más, que todo lo que le añadimos la desvitaliza. Lamentablemente, todos solemos estar demasiado enamorados del drama. En cuanto nos percibimos como seres no dramáticos, nos aburrimos de nosotros mismos. Nos inventamos los problemas y las dificultades para sazonar nuestra biografía, que sin esas trabas nos parece plana y gris. Descubrir que uno no puede realizar determinada tarea, por ejemplo, no tiene por qué ser un problema, puede ser una liberación. La convalecencia que comporta una enfermedad bien puede ser vivida como una merecida temporada de vacación. La ruptura de un matrimonio puede ser el primer paso para un matrimonio mejor. Dicho más sencillamente, la amargura o dulzura de la que hagamos gala no depende de la realidad, el matrimonio, la tarea o la enfermedad, sino de nosotros, solo de nosotros. Gracias a la meditación he descubierto que ninguna carga es mía si no me la echo a los hombros. 28. Hay gente que no consigue realizar nada de lo que acabo de exponer, ni aun cuando se lo propone. Otros, en cambio, lo llevan a cabo con extrema facilidad. En la meditación no hay facilidad o dificultad objetivas. Todo depende de las resistencias de cada cual. Meditar es, fundamentalmente, sentarse en silencio. Y sentarse en silencio es, fundamentalmente, observar los movimientos de la propia mente. Observar la mente es el camino. ¿Por qué? Porque mientras se observa, la mente no piensa. Así que fortalecer al observador es el modo para acabar con la tiranía de la mente, que es la que marca la distancia entre el mundo y yo. Además de observar la mente, hay otro camino. Hacerse uno con la respiración en primer lugar y, después, hacerse uno con lo que se llama koan. Un koan es una suerte de acertijo con el que los monjes budistas trabajan durante su meditación, pero no de cara a resolverlo, sino a disolverse en él. A mí me gusta decir que un koan es algo así como una luz en el camino, un mojón gracias al cual sabes dónde estás y a dónde te diriges.
El caso es que ya sea por el camino del vaciamiento al que conduce la pura observación, ya sea por el del estrechamiento al que lleva el trabajo con el koan, se va llegando a la unión con el propio ser o lo que es igual, a los esponsales con uno mismo. Sentándome y observándome he posibilitado esos chispazos o intuiciones que me han descubierto quién soy, mucho más que reflexionando sobre mi personalidad por la trillada vía del análisis. Cuando me siento y me observo, no pasa por lo general mucho tiempo hasta que me descubro en otro lugar. Me he escapado de mí y debo regresar. Al cabo me vuelvo a descubrir fuera, generalmente fantaseando. Soy un tipo muy fantasioso o elucubrando. Soy también bastante especulativo o preocupado por algo que me acecha en el futuro, como a casi todos los seres humanos. Me angustian algunas cosas. Yo medito exactamente como vivo, con miedos, con imágenes, con conceptos. Habrá quien medite y vea sobre todo su pasado. Serán los nostálgicos, o quien medite y más que nada vea a su pareja. Serán los enamorados, o quien sea víctima de un montón de estímulos sin orden ni concierto, los dispersos. Nadie se sienta a meditar con lo que no es. Pero no basta sentarse en silencio. Hay que observar lo que sucede dentro. Esas son las reglas del juego. Cuanto más observas, más aceptas. Es una ley matemática, aunque familiarizarte con ella podrá costar más o menos. Al sentarse en silencio se obtiene un espejo de la propia vida y, al tiempo, un modo para mejorarla. La observación, la contemplación, es efectiva. Mirar algo no lo cambia, pero nos cambia a nosotros. El cambio es, por tanto, el mejor baremo de la vitalidad de una vida. Pero el cambio, y esto es lo capital, puede vivirse de forma no dramática. 29. Es habitual que prolonguemos y agrandemos nuestros sentimientos para sentir que estamos vivos, que nos pasan cosas y que nuestra vida es digna de contarse. Por supuesto que la vida es siempre una interpelación y que todos somos tocados por ella. Pero ¿cuántas de nuestras reacciones son auténticas reacciones a la interpelación de la vida? Y cuántas, en cambio, son simples decisiones mentales que han tomado la interpelación como excusa, pero que la han dejado definitivamente muy atrás? En mi opinión, nos inventamos nuestros estados de ánimo en una gran medida. Somos responsables de nuestro estar bien o mal. Esas prolongaciones artificiales de las emociones pueden controlarse y hasta abordarse gracias a la meditación, cuyo propósito real
tal y como yo lo entiendo, es enseñar a vivir la vida real, no la ficticia. Las emociones no son más que la combinación de determinadas sensaciones corporales con determinados pensamientos. El estado de ánimo, una emoción más o menos prolongada. Las emociones y estados de ánimos tienen su propio funcionamiento, pero si nos lo proponemos, nosotros somos infinitamente más poderosos que ellos. Podemos no secundar una emoción, podemos hacer frente a un estado de ánimo, podemos crear el estado de ánimo que deseemos. Podemos escoger qué papel representar en la función o incluso no representar ninguno y asistir a ella cual espectadores. La función puede continuar y nosotros marcharnos, o terminar y nosotros quedarnos. El potencial de nuestra soberanía es sobrecogedor. 30. Desde esta perspectiva podría definir la meditación como el método espiritual, y cuando digo espiritual me refiero a búsqueda interior para desenmascarar las falsas ilusiones. Buena parte de nuestra energía la derrochamos en expectativas ilusorias, fantasmas que se desvanecen en cuanto los tocamos. Lo ilusorio es siempre producto de la mente, a la que gusta distraer al hombre con engaños, llevarle a un campo de batalla donde no hay guerreros, solo humo, y aturdirlo hasta dejarle sin capacidad de reacción. Quienes nos dedicamos a la literatura tenemos muy claro que lo que brota de la mente está muerto y que vive, en cambio, lo que brota de un fondo misterioso al que, a falta de un nombre mejor, llamaré yo auténtico. Este fondo misterioso, el yo auténtico, no el pequeño yo, es el espacio que se intenta frecuentar durante la meditación. Ese fondo misterioso es como un escenario vacío. Justo porque está vacío, las cosas que entran en él pueden distinguirse. Meditar es apartar de ese escenario las marionetas que se descubren ilusorias para poder distinguir lo que ahí llegue a interrumpir. Entre tantas marionetas ilusorias, habitualmente no distinguimos qué es real. Por eso, la tarea de quien se sienta a meditar es fundamentalmente de limpieza interior. Nos asusta el escenario vacío. Nos da la impresión de que nos aburriremos en esa desolación. Pero ese vacío es nuestra identidad más radical, pues no es otra cosa que pura capacidad de acogida. 31. He llegado a estas convicciones mediante la única pregunta necesaria: ¿quién soy yo?
Al intentar responder, me percaté de que cualquier atributo que pusiera a ese yo soy, cualquiera, pasaba a ser, bien mirado, escandalosamente falso. Porque yo podía decir, por ejemplo, soy Pablo Dors. Pero lo cierto es que también sería quien soy si sustituyera mi nombre por otro. De igual modo, podía decir, soy escritor. Pero entonces, ¿significaría eso que yo no sería quien de hecho soy si no escribiera? ¿O soy cristiano, en cuyo caso dejaría de ser yo mismo si renegara de mi fe? Cualquier atributo que se ponga al yo, aun el más sublime, resulta radicalmente insuficiente. La mejor definición de mí a la que hasta ahora he llegado es yo soy. Simplemente, hacer meditación es recrearse y holgar en este yo soy. Esta holganza o recreación, si procede por los cauces oportunos, produce el mejor de los propósitos posibles: aliviar el sufrimiento del mundo. Uno se sienta a meditar con sus miserias para, gracias a un proceso de expiación, llegar a ese yo soy. Y uno se sienta con el yo soy para alimentar la compasión. Pero no es sencillo llegar a este punto, puesto que nunca terminamos de purgar. Todo el mundo parece sediento de alguna cosa y casi todos van corriendo de aquí para allá, buscando encontrarla y saciarse con ella. En la meditación se reconoce que yo soy sed, no solamente que tengo sed, y se procura acabar con estas locas carreras o, al menos, ralentizar el paso. El agua está en la sed. Es preciso entrar en el propio pozo. Esta profundización nada tiene que ver con la técnica psicoanalítica del recuerdo, ni con la llamada composición del lugar, un método tan querido por la tradición ignaciana. ¿Qué entonces? 32. Entrar en el propio pozo supone vivir un largo proceso de decepción, y ello porque todo sin excepción, una vez conseguido, nos decepciona de un modo u otro. Nos decepciona la obra de arte que creamos, por intenso que haya podido ser el proceso de creación o hermoso el resultado final. Nos decepciona la mujer o el hombre con quien nos casamos, porque al final no resultó ser como creímos. Nos decepciona la casa que hemos construido, las vacaciones que proyectamos, el hijo que tuvimos y que no se ajusta a lo que esperábamos de él. Nos decepciona, en fin, la comunidad en la que vivimos, el Dios en quien creemos, que no atiende a nuestros reclamos, y hasta nosotros mismos, que tan prometedores éramos en nuestra juventud y que, bien mirado, tan poco hemos logrado llevar a término. Todo esto y tantas otras cosas más nos decepciona porque no se ajusta a la idea que nos habíamos hecho. El problema radica, por tanto, en esa idea que nos habíamos hecho. Lo que decepciona, en consecuencia, son las ideas. El descubrimiento de la desilusión es nuestro principal maestro. Todo lo que me desilusiona es mi amigo.
Cuando dejas de esperar que tu pareja se ajuste al patrón o idea que te has hecho de ella, dejas de sufrir por su causa. Cuando dejas de esperar que la obra que estás realizando se ajuste al patrón o idea que te has hecho de ella, dejas de sufrir por este motivo. La vida se nos va en el esfuerzo por ajustarla a nuestras ideas y apetencias. Y esto sucede incluso después de una prolongada práctica de meditación. No hay que dar falsas esperanzas a nadie, es un flaco favor. Hay que entrar en la raíz de la desilusión, que no es otra que la perniciosa fabricación de una ilusión. La mejor ayuda que podemos prestarle a alguien es acompañarle en el proceso de desilusión que todo el mundo sufre de una manera u otra y casi constantemente. Ayudar a alguien es hacerle ver que sus esfuerzos están seguramente desencaminados. Decirle: sufres porque te das de bruces contra un muro, pero te das contra un muro porque no es por ahí por donde debes pasar. No deberíamos chocar contra la mayoría de los muros contra los que de hecho chocamos. Esos muros no deberían estar ahí, no deberíamos haberlos construido. 33. Siempre estamos buscando soluciones. Nunca aprendemos que no hay solución. Nuestras soluciones son solo parches. Y así vamos por la vida, de parche en parche. Pero si no hay solución en buena lógica, es que tampoco hay problema, o que el problema y la solución son la misma y única cosa. Por eso, lo mejor que se puede hacer cuando se tiene un problema es vivirlo. Nos batimos en duelos que no son los nuestros, naufragamos en mares por los que nunca deberíamos haber navegado. Vivimos vidas que no son las nuestras y por eso morimos desconcertados. Lo triste no es morir, sino hacerlo sin haber vivido. Quien verdaderamente ha vivido siempre está dispuesto a morir. Sabe que ha cumplido su misión. Todas nuestras ideas deben morir para que por fin reine la vida. Y todas quiere decir todas. También la idea que podamos habernos hecho de la meditación. Yo, por ejemplo, empecé a meditar para mejorar mi vida. Ahora medito sencillamente para vivirla. Si lo pienso bien, nunca vivo tanto como cuando me siento a meditar, porque no es que viva más cuando medito, pero sí más conscientemente, y la conciencia, como ya he dicho, no es otra cosa que contacto con uno mismo. Así que meditar es para estar conmigo, mientras que cuando no medito no sé en verdad dónde estoy. No se trata fundamentalmente de ser más feliz o mejor, lo que viene por añadidura, sino de ser quien eres. Estás bien con lo que eres. Eso es lo que se debe comprender. Ver que estás bien como estás. Eso es despertar. La dicha no es ausencia de desdicha, sino conciencia de la misma. En cuanto arrojamos luz sobre nuestra desdicha, ésta pierde buena parte de su mordiente. La desdicha es poderosa
y hace estragos si somos inconscientes de su causa y de sus ramificaciones. El dolor deja de ser tan doloroso cuando te acostumbras a él. No sé bien cómo he llegado a semejante hallazgo, como tampoco sé cómo es que he logrado ser tan perseverante en mi práctica diaria de meditación, a la que soy tan fiel desde hace algo más de un quinquenio, como lo soy a la práctica de la escritura desde hace aproximadamente un par de décadas. Al principio me preocupaba mucho cuando por algún motivo dejaba de meditar algunos días. Con el tiempo me di cuenta de que siempre volvía al silencio, que había algo en él que me llamaba. En la meditación hay algo que una vez se ha apoderado de ti, es difícil de erradicar. También es difícil saber con precisión de qué se trata. Es como si hubiéramos nacido para estar sentados en silencio, o como si hubiéramos nacido para acompañar la propia respiración, o para repetir incesante y lentamente una jalucatoria, en la esperanza de llegar algún día a disolvernos en ella. El silencio es una llamada, pero no una llamada personal, como decimos los cristianos que hemos sentido haber sido elegidos para una singular vocación, sino una llamada puramente impersonal. El imperativo a entrar no se sabe dónde, la invitación a despojarse de todo, lo que no sea sustancial, en la creencia de que desnudos nos encontraremos mejor a nosotros mismos. Algo o alguien dice dentro del hombre, enmudece, escucha. Uno nunca puede estar seguro de haber oído realmente esa voz, pero si de hecho enmudece y escucha con regularidad, es que probablemente la ha oído. De no ser así, no encontraríamos las fuerzas para enmudecer y escuchar. 34. La promesa de la meditación es la más misteriosa de cuantas conozco, pues no es una promesa a nada en particular, ni a la gloria, ni al poder, ni al placer. Quizás sea una promesa a la unidad, o a una especie de costosa serenidad, o a la lucidez, o palabras. El silencio crea cierta adicción. Tiene una primera fase, primerísima, de encantamiento. ¡Qué paz! ¡Qué bien se está!, nos decimos. O por fin silencio. Pero bastan pocos minutos, o en el mejor de los casos horas, para que esa agradable sensación se disipe y el silencio muestre su cara más árida, el desierto. Aquello que uno tiene que recapitular y decirse puede ventilarse en la mayoría de los casos, en un tiempo relativamente breve. Pero lo que menos importa de la experiencia del desierto es que nosotros creemos tener que decirnos. Importa, por contrapartida, lo que el silencio quiere decirnos a nuestro pesar.
así como el espectador a quien disgusta un espectáculo puede abandonar su butaca y sencillamente marcharse. El verdadero hombre de meditación permanece en su puesto aun cuando la película que se proyecta en su interior no le agrade en absoluto. Sobre todo, entonces debe permanecer. Somos tan misteriosos que llega el momento en que hasta eso que nos disgusta llega a entretenernos y divertirnos, sin quitar su carácter doloroso y frustrante. Esa molesta película interior también puede considerarse divertida bajo cierto punto de vista. Resulta divertido comprobar cómo luchamos por convertirnos en nosotros mismos. ¿Divertido? Pues sí. Verse de verdad a uno mismo es relativamente fascinante y divertido. Al fin y al cabo, por eso vamos al cine y leemos novelas, para que nos cuenten cómo somos, para identificarnos con el protagonista. O eres consciente de tus enfados, de tus nervios, de tus preocupaciones, o los nervios, la preocupación o el enfado te dominarán. Es así de sencillo. Si no piensas en ellos, ellos pensarán por ti y te llevarán donde no quieres. Pregúntate por qué estás enfadado, de dónde ha brotado tu preocupación, cómo es que has empezado a estar nervioso. Comprobarás que esa indagación resulta curiosísima y hasta divertida. Ser lo que uno es ha pasado a convertirse en el máximo desafío. 35. La práctica de la meditación a la que me estoy refiriendo puede seguramente resumirse en saber estar aquí y ahora, no otro lugar, no otro tiempo. Esto significa que se trata de una práctica de reunificación y de reunión. Queremos estar con nosotros. Nuestra inconsciencia habitual lo rehúye, pero nuestra conciencia más honda lo sabe. Cuesta mucho bajar a esas profundidades donde late esa sabiduría. La mayoría de las personas que conozco no frecuentan esta zona de su ser jamás. Hasta ignoran que exista algo así. También hay quien se mofa de quien hablamos en esos términos. Estos últimos son por lo general ratas de biblioteca. Solo han leído, no han vivido. Piensa que el mundo cabe en una categoría mental. La meditación en silencio y quietud es el camino más directo y radical hacia el propio interior. No recurre a la imaginación o a la música, por poner un par de ejemplos, como sucede en otras vías. Y eso requiere un temple de soldado y una firme determinación. No es excepcional que quien se decida por una meditación tan dura y seca como aquella de la que estoy hablando, haya pasado por otras y muchas disciplinas espirituales y de búsqueda interior. Tampoco es excepcional, según he podido constatar, que muchos salgan espantados tras la primera sentada. ¿Por qué? Porque se trata de algo muy físico y muy sobrio. Es cierto que son muchos los intelectuales que sin haberse sentado a meditar ni una sola vez se han sentido atraídos por el silencio. Pero tal fascinación, si no va acompañada por la práctica, sirve de muy poco. En la meditación silenciosa
y en quietud. No hay adorno ni florituras. Basta una habitación que no esté demasiado callada ni demasiado fría. Basta un banquillo o un cojín para sentarse en una esterilla. ¿Acaso incienso muy suave? O incluso un pequeño altar con la vela encendida. Todo está al servicio de recogimiento y todo invita a la interiorización. 36. Para sentarse a meditar hace falta una extraordinaria humildad, es decir, un estar dispuesto a dejar los ideales y las ideas y a tocar la realidad. Meditar ayuda a no tomarse a sí mismo tan en serio, una escuela de sana autorrelativización, y exige mucha paciencia, constancia y determinación. Tanta más paciencia, constancia y determinación se adquirirán cuanto más nos sentemos a meditar. De ahí la importancia de encontrar un grupo con el que, regularmente, sentarse a meditar. Aunque uno esté a solas y en silencio ante el misterio, es bueno saber que a tu lado hay otros, también silenciosos y solitarios, ante el mismo misterio. Quienes meditamos solemos ser pájaros solitarios. Habrá otros pájaros en la bandada, pero cada cual seguirá su propio ritmo. De hecho, entre los buscadores de la montaña, que es el nombre del grupo con el que me siento ocasionalmente a meditar, nos cuidamos mucho de evitar la comparación entre unos y otros, que es siempre lo que destruye cualquier agrupación humana. A mi modo de ver, estos buscadores con quienes me reúno son más una congregación de solitarios que una comunidad, pero una congregación que estimula la propia práctica, y no solo por la energía que los meditadores generan, sino porque, estimulado por el ejemplo ajeno, se tiende a ser más exigente con uno mismo. Tener un grupo de compañeros con quienes reunirse a meditar es un gran tesoro, y tener un maestro o acompañante ante quien exponer las propias dudas y temores es muy recomendable para avanzar en esta vía. 37. Puedes ostentar importantes cargos o ninguno, ser letrado o analfabeto, haber tenido miles de experiencias o muy pocas, venir de largos viajes o de un pueblo pequeño y desconocido. Nada de eso es una condición y mucho menos un impedimento para poder meditar. No importa cuál haya sido tu pasado, no cuenta el equipaje que lleves contigo, sino tú, solo tú. Todo lo demás es indiferente o incluso puede llegar a estorbar. El respeto que siento hacia quien considero mi maestro es máximo, y no solo por las luminosas palabras que siempre me ha brindado, sino por su increíble sentido del humor. Elmar Salman, así se llama, se ríe de todo, pero fundamentalmente de sí mismo. Acostumbrados como estamos a encararnos con gente infinitamente preocupada por su imagen y reputación, resulta poco menos que inaudito encontrarnos ante alguien a quien resulta indiferente lo que pienses o dejes de pensar de él. Esto maravilla por su rareza, pero sobre todo por la soberanía que comporta. Atrae, porque es a lo que todos estamos llamados, al olvido de sí. Entre todas las cosas que se interponen entre nosotros y la realidad, entre todas esas cosas que nos impiden vivir porque actúan como filtros deformadores, la más dura de erradicar es lo que en el budismo zen se conoce como ego.
Tanto Salman, que además de monje benedictino es un auténtico sabio, como los 3 maestros zen con quienes en mayor o menor medida he estado relacionado, Carmen Monske, Anton Tenkey y Pedro Vidal, han presentado a su ego una batalla sin cuartel. Constatarlo, comprobar cómo lo han domeñado sin por ello perder su carácter, es aleccionador. Todos ellos se mueven con resolución y dicen sencillamente lo que tienen en el corazón y en la cabeza, sin que parezca que les preocupe la repercusión o impresión que puedan provocar. En sus palabras no hay más que las palabras que han proferido. No hay una intención ulterior. No hay que profundizar en lo que dicen. No hay que desentrañarlo o interpretarlo. Simplemente hay que tomarlo tal cual si se desea, o dejarlo de lado si no son las palabras oportunas para ti en ese momento. En todo esto que escribo a propósito de estos maestros, pero en particular de quien considero el mío, no hay ninguna mitificación. Siendo como es, sin estrategia de ninguna clase, Salman pone a las claras que yo no soy aún quien verdaderamente soy, sino todavía alguien demasiado artificioso e innecesariamente complejo. Sin embargo, nunca he salido avergonzado de mí tras haber mantenido con él una conversación. Diría más bien que salgo rejuvenecido. Diría que el simple hecho de colocarse ante una persona auténtica rejuvenece. Nuestros coloquios o entrevistas nunca han transcurrido en términos éticos o morales, como es bastante habitual en el catolicismo, sino puramente fenoménicos, por así decir. Constatamos hechos y como máximo él me brinda una posible hermenéutica de los mismos. Algo así como pistas para trabajar o un horizonte al que tender. Salman siempre me ha brindado amigos para el camino, autores y libros en cuya estela situarse para enganchar con sus intuiciones y beber de su manantial. Un mapa, sencillo pero coherente, con el que orientarme en ese territorio tan resbaladizo e inexplorado que es el alma. Y en fin, algo así como la apertura de un enorme panorama gracias al cual puede uno volver a respirar y emocionarse ante la plenitud de lo que tiene delante. Cuando estoy caído, el maestro no me levanta, pero me muestra con elegancia que es mucho mejor estar de pie, y me enseña a reírme de mis resistencias. En sus enseñanzas hay una perfecta combinación entre exigencia e indulgencia, entre humor y gravedad. 38. Cuando uno se busca a sí mismo adecuadamente, lo que acaba encontrando es el mundo. En verdad, yo no cambio jamás, o cambio muy poco, pero cambia el modo en que me enfrento conmigo mismo, y eso es capital. Como en el arte, como en la vida, el punto de vista no es en la meditación un mero matiz, sino la clave de bóveda o la piedra angular. Para observarse bien a sí mismo, la mirada debe ser oblicua o lateral, nunca directa. Tendemos a escaparnos de nosotros mismos cuando nos miramos directamente. En oblicuo, en cambio, como queriendo engañar al yo que miramos,
ese yo sustancial permanece más tiempo y podemos reparar en él, siendo por fin conscientes de lo que observamos. Es así como he comprendido que lo que realmente buscamos es al buscador, y que en una meditación bien realizada todo se desvanece o esfuma, menos precisamente aquel que observa. Eso, el observador, el testigo, es lo permanente. Cuando se marchan los pensamientos y sentimientos, las imágenes e ideas, ¿qué es lo que queda? Queda lo que buscas, y es a eso a lo que conviene mirar oblicuamente. Esa mirada oblicua debe ser atenta, pero no fija. No consiste en mirar penetrantemente, intentando calar hondo o desentrañar quién sabe qué cosas, sino mirar amorosamente, sin pretensión, como quien espera una revelación sin ninguna prisa. En el Zen se dice que un monje sin iluminación no vale nada, pero también que el camino es la meta. De forma que lo importante es esa espera que, como la gota de agua que cae sobre una roca, va perforándonos muy poco a poco. 39. Casi todos los frutos de la meditación se perciben fuera de la meditación. Algunos de estos frutos son, por ejemplo, una mayor aceptación de la vida tal cual es, una asunción más cabal de los propios límites y de los achaques o dolores que se arrastren, una mayor benevolencia hacia los semejantes, una más cuidada atención a las necesidades ajenas, un superior aprecio a los animales y a la naturaleza, una visión del mundo más global y menos analítica, una creciente apertura a lo diverso, humildad, confianza en uno mismo, serenidad. La lista podría alargarse. En la práctica constante de la meditación se comprueba que si has roturado tu conciencia a conciencia y te has abonado bien, todo crecerá espléndidamente. Vivir es prepararse para la vida. Todo esfuerzo que se invierte en uno mismo da fruto tarde o temprano. Claro que los frutos suelen tardar en cosecharse, pero se cosechan. Vaya que se cosechan, que se lo digan a los artistas que tras largos años de formación dan a luz graciosamente como si nada. Una obra maestra. No ha sido graciosamente, no ha sido como si nada. El tronco tenía la raíz, la fruta estaba madura.